ingeniero biomédico para encargarse de que, de acuerdo a cómo han hecho las dimensiones de los ambientes y de acuerdo a cómo han considerado la capacidad de energía, puedan caber, ¿no? O montarse sin ningún tipo de inconveniente los equipos médicos y el ingeniero lista para poder entrar en funcionamiento cada uno de los servicios que se van a brindar a la población, ¿no? Luego de que se establece cuáles son los equipos, ¿no?, que se van a adquirir para brindar los determinados servicios a la población, se evalúan las tecnologías. El ingeniero biomédico se encarga de evaluar las tecnologías existentes en el mercado, para lo cual recurre a manuales, recurre a información de instituciones internacionales como por ejemplo NECI, a la Organización Mundial de la Salud, y en base a eso y en base al requerimiento también del equipo que va a atender a los pacientes, se establece una especificación técnica. Y dichas especificaciones técnicas son las utilizadas por la institución para realizar la compra, ya sea mediante un proceso de contratación pública, en el caso de una entidad pública, y en el caso de una entidad privada, el proceso de evaluación de tecnologías es diferente, ¿no? En el caso de una institución privada, se realizan las visitas a los diferentes proveedores, se evalúa en el sitio un equipo tal como el que se quiere comprar, se evalúa su funcionamiento, se hace una evaluación, por ejemplo, de la estabilidad del equipo, del consumo del equipo durante el tiempo de vida útil, el gasto que va a demandar de repuestos, si va a tener un soporte técnico con un tiempo de atención inmediata en el sitio. El sistema de evaluación de tecnologías en una clínica privada es diferente a una entidad del Estado. En la entidad del Estado, la evaluación de las tecnologías básicamente se realiza en base a información documental, ¿no? Luego de que los equipos son adquiridos, se tiene que trabajar de la mano con el fabricante para elaborar un programa de mantenimiento preventivo para garantizar que los equipos funcionen correctamente durante el tiempo de la garantía comercial y obviamente durante el periodo post-garantía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Obviamente con los ingenieros de la parte proveedora, y de acuerdo a la revisión de los manuales y las indicaciones del fabricante, se establece una frecuencia de mantenimiento preventivo y qué materiales, insumos y o repuestos se requieren reemplazar durante los mantenimientos preventivos, ¿no? Y luego, una vez que ya salen de garantía estos equipos, ya corresponde a los ingenieros que trabajamos en entidad, o ya sea en el Estado o en entidad privada, continuar con el plan de mantenimiento preventivo, ¿no? Pero obviamente ahí sí ya se necesita una planificación previa, porque no solo es programar la mano de obra, sino programar la adquisición de los materiales que se puedan requerir para garantizar que se realicen correctamente los mantenimientos preventivos y tener quizás un gestor de repuestos que nos pueda garantizar que en el caso de que haya unas fallas, estas se pueden solucionar rápidamente, ¿no? Y tener un adecuado tiempo de uptime, ¿no? ¿Qué más realizamos una vez que tenemos los equipos, ¿no? Supervisamos, una vez que se establecen los programas de mantenimiento preventivo conjuntamente con el fabricante, los ingenieros de las instituciones públicas o privadas se encargan de supervisar que estos mantenimientos se realicen correctamente, se cumplan paso a paso todos los procedimientos que indica el fabricante y que se hagan obviamente con instrumentos calibrados, ¿no? Y que estos sean los avalados por fábrica. Luego de eso, nuestra función, que siempre realizamos ya con el personal profesional de la salud, también coadyuvamos en un mejor uso del equipo. ¿De qué manera hacemos eso?
nosotros recibimos una capacitación técnica cuando se adquiere un equipo por parte de los proveedores. Y dentro de esa capacitación técnica, nosotros preparamos una especie de charla de primeros auxilios o de soluciones básicas para el profesional asistencial. Usualmente es en el mismo ambiente y con el mismo equipo. Nosotros le damos las pautas necesarias para que en el caso de que tenga un evento adverso el equipo, quizás ellos puedan recuperar la operatividad del equipo sin necesidad de la presencia del ingeniero, ¿no? Porque hay que entender que tampoco se cuenta con un ingeniero por cada equipo médico que tiene el hospital, ¿no? Y toda la información es necesaria que se tenga que almacenar en un software de mantenimiento. ¿Qué contiene dicho software de mantenimiento? Contiene el listado de los equipos médicos, contiene la frecuencia de mantenimiento preventivo que se tiene que realizar, comprende un historial de los repuestos que se le ha cambiado y en qué fecha, y la mano de obra que ha venido recibiendo el equipo médico, ¿no? También, ¿para qué nos sirve registrar esta información en un software de mantenimiento? Nos sirve para establecer tendencias y establecer ratios de ver cómo va funcionando el equipo durante el tiempo, cuántos equipos tenemos inoperativos, y en base a eso también prever la compra de repuestos, ¿no? Este es un ejemplo de un software de mantenimiento hospitalario. Acá, como ustedes pueden ver, están los datos del equipo, ¿no? Datos del equipo, alimentación eléctrica, los repuestos que se han venido cambiando. Este es un software que usaba anteriormente las instituciones de salud, ¿no? Y esta es otra pantalla que nos muestra el mismo software, en el cual se puede ver, por ejemplo, un listado de cuántos equipos están inoperativos, cuántos están en estado regular y malo por reparar, ¿no? Esto es importante porque usualmente en muchas instituciones del país el servicio de mantenimiento es tercerizado, y con esto nosotros, este es un indicador de que también se está realizando el mantenimiento, ¿no? Por parte de esta empresa externa, ¿no? Usualmente los equipos médicos son de diversa especialidad, por lo tanto, los ingenieros biomédicos tienen diferentes especialidades. No hay un ingeniero biomédico que sea especialista en soporte de vida, en hemodiálisis, en sistemas diagnósticos por imágenes, ¿qué más? En sistemas, por ejemplo, de ventiloterapia. Es una gama muy amplia, ¿no? Por ejemplo, por eso es que usualmente los clasifican en equipos, por ejemplo, médicos complementarios, como los de acá. ¿Se me pasó? Bueno, equipos biomédicos especializados, que les denominan, por ejemplo, principalmente los equipos de soporte de vida, como la máquina de anestesia, monitores de signos vitales, electrobisturís, entre otros, ¿no? Y para eso usualmente los ingenieros tienen un determinado perfil, ¿no? Luego están los equipos complementarios que, como se puede apreciar, son equipos de una tecnología un poco menor, ¿no? Y menor complejidad. Por ejemplo, las lámparas cialíticas, incubadoras, centrífuga de mesa, ¿no? Que el nivel de tecnología es menor, ¿no? Y demanda quizás un menor perfil de especialización. También vienen otra familia de equipos médicos, ¿no? Quizás los de mayor tecnología. Se los cataloga como equipos de diagnóstico por imágenes. Usualmente están en una misma área, salvo los ecógrafos, que si bien es cierto son de diagnóstico por imágenes, tienen diferentes usos, ¿no? Puede ser un ecógrafo en el área de ginecología, un ecógrafo en el área de radiología, por ejemplo, y la función del ingeniero biomédico al momento de elaborar las especificaciones es tener en cuenta hacia qué destino va a ir el equipo. No es lo mismo hacer unas especificaciones técnicas para un ecógrafo
de ginecobstetricia que para un ecógrafo de radiología. Por ejemplo, yo en un ecógrafo de ginecobstetricia obligatoriamente voy a considerar que tenga un ecógrafo volumétrico. ¿Por qué? Porque todas las personas que van a hacerse un examen obstétrico, por ejemplo, quieren ver cómo va evolucionando el bebé, ¿no? Y eso se tiene que ver en 3D, entonces por eso se utiliza transductores volumétricos que se encargan de formar esta imagen 3D y 4D también, ¿no? A diferencia de los ecógrafos, por ejemplo, que van para rayos X, ¿no? Ahí no necesitas tener una imagen, pues, 3D en ecografía, ¿no? Porque ahí tienen ya, por ejemplo, otro tipo de equipos, ¿no? Con imágenes más complejas, como quizás tomógrafos, por ejemplo, ¿no? Usualmente, estos equipos que vemos acá, por ejemplo, un mamógrafo, un resonador o un tomógrafo, sí necesitan un perfil más especializado, ¿no? Usualmente son personas que son ingenieros biomédicos que han sido capacitados en la fábrica o capacitados por el fabricante, ¿no? De tal modo que conocen exactamente un determinado tipo de equipo médico. Hay que entender que tampoco es que sea similar, por ejemplo, un mamógrafo digital o un tomógrafo trabajan en base a radiaciones ionizantes, me refiero a rayos X. Un resonador no trabaja en base a rayos X, trabaja en magnetismo, ¿no? En base a campos electromagnéticos. Se encarga de alinear los átomos de hidrógeno que tenemos en el organismo. Entonces, hay que tener mucho conocimiento y mucha especialización en los equipos de alta tecnología, ya que también nosotros participamos en asistir a la institución en la elaboración del ambiente, ¿no? Una elaboración, por ejemplo, el ambiente de un resonador magnético, a diferencia del ambiente de un mamógrafo, de un resonador, necesita un blindaje en base a una jaula de Faraday para evitar que entren interferencias electromagnéticas que puedan alterar el examen. Un equipo de rayos X o mamógrafo digital, al contrario, lo que hace es, lo que requiere es un blindaje, ya sea en base a láminas de plomo o valentina, para evitar que salga la radiación y pueda afectar a otros pacientes, ¿no? Hay que tener en cuenta mucha especialización para este tipo de equipos, ¿no? Y para eso están los ingenieros biomédicos o, como les comenté al inicio, los ingenieros electrónicos que venimos con una especialización en ingeniería biomédica ejerciendo ingeniería biomédica durante años, ¿no? Pero que ahora vamos a tener que convivir debido a la implementación de las carreras de ingeniería biomédica, ¿no? Por ejemplo, también existen otros equipos ya, ahora que está de moda hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Hay equipos que usan inteligencia artificial. Antes uno se encarga de manipular la lámpara salínica, la mesa quirúrgica, las torres de la paroscopía. Ahora muchas veces eso se controla por voz o en otros casos con un solo panel de control centralizado, ¿no? Ya la tecnología ha ido avanzando y todo eso también requiere una capacitación muy especializada. Esto se le denomina quirófanos inteligentes o quirófanos integrados. Los ingenieros biomédicos que hemos trabajado en los hospitales, formamos diferentes comités multidisciplinarios. Los principales son los comités de adquisición y los comités de recepción, ¿no? Como ustedes pueden ver, los comités de adquisición, como les decía, en las entidades del Estado, consiste principalmente en revisar las propuestas o las ofertas de los doctores con un determinado equipo. Y la verdad que sí es un trabajo bien responsable, ya que si no lo hacemos correctamente, podemos tener sanciones, no solo sanciones de la entidad, sino sanciones externas, ¿no? Porque somos funcionarios públicos. Sanciones ahora de la Contraloría, por ejemplo, ¿no?
Así que el principal responsable al momento de realizar la evaluación para la adquisición de equipos, usualmente es el ingeniero biomédico, porque es el que conoce las especificaciones técnicas que se usan para la compra, ¿no? Y como pueden ver en el dibujo, usualmente es un equipo. Lo conforman, en casi todos los casos, un ingeniero biomédico, un médico del área usuaria y un representante del área de logística, ¿no? Obviamente para ver que toda la documentación requerida en el proceso sea la que presentan las ofertas, ¿no? Usualmente hay instituciones, por ejemplo, en algunas provincias que no tienen ingeniero biomédico, y el ingeniero biomédico realiza las funciones de asesor de este comité de selección de las instituciones, ¿no? Esto se aplica tanto para las instituciones públicas como para las instituciones privadas. Otra función, como pueden ver en la gráfica o en las imágenes, es la función de los comités de recepción, ¿no? También igual es una función muy responsable, porque también los ingenieros que hemos trabajado haciendo a veces de miembro del comité de recepción, también estamos expuestos a posteriores visitas de control, ¿no? Para verificar que el equipo adquirido cumple con lo ofrecido por el proveedor y cumple con lo solicitado por la entidad, ¿no? No olvidemos que lo solicitado por la entidad es unas características técnicas. Los postores pueden ofrecer características, en algunos casos incluso superiores, o más accesorios o insumos de lo que uno solicita, y uno tiene que verificar que todo eso se entregue al momento de la recepción y de que todo funcione correctamente. Para eso se realizan protocolos de prueba, ¿no? Es un tema que reviste cierta complejidad dependiendo del equipo, que nos puede demandar más tiempo de lo previsto. Yo comento una anécdota. Una vez tocó recepcionar un PET-CT. Un PET-CT es un tomógrafo con emisión de positrones, y estos equipos necesitan, por ejemplo, radioisótopos para funcionar. Y los radioisótopos no es que uno los puede comprar libremente en cualquier sitio, ¿no? Se fabrican en una máquina especial, ¿no? Y tienen un tiempo de vida corto. Y para hacer una recepción de equipos de un PET-CT, por ejemplo, el ciclotrón, que es la máquina que fabrica estos radioisótopos, no solo va a fabricar una pequeña muestra solo para que se realice el protocolo de pruebas del equipo, ¿no? Entonces ahí toca también establecer ciertas relaciones comerciales con el fabricante de radioisótopo para que se pueda realizar la recepción del equipo y las pruebas necesarias, ¿no? Porque si no, no podemos probar si no tenemos el radioisótopo. O sea, son trabajos que demandan bastante responsabilidad y, dependiendo de la complejidad, bastante tiempo, ¿no? Quería comentarles también un caso real de importancia de un ingeniero biomédico en un procedimiento quirúrgico. Eso no quiere decir que para cada procedimiento quirúrgico o en cada sala de operaciones debe haber un ingeniero, ¿no? Biomédico. Pero lo que sí debe haber es una respuesta rápida, ¿no? En base a un orden de prioridades. Si estás revisando, quizás un equipo de un área de consulta externa, por ejemplo, ¿no? Y surge una emergencia, o un equipo de centro quirúrgico en plena intervención, o con un equipo de la UCI en plena ventilación del paciente, hay que establecer las prioridades que tenemos que ir a atender el correctivo de un equipo crítico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? Como ustedes ven, estos equipos son unas torres de la paracopia que están compuestos por un monitor o más monitores también, una cámara, un procesador de video, la fuente de luz, el insuflador de CO2, entre otros componentes básicos, y una serie de mangueras, ¿no? Y instrumentos para hacer incisiones y cortes a los diferentes organismos del cuerpo.
¿Qué pasa en esta situación? Para analizar la cirugía laparoscópica, por ejemplo, si alguno de ustedes hemos tenido la suerte de ver una, por ejemplo, ¿no? O si tenemos un familiar que ha recibido la cirugía laparoscópica, se hacen incisiones pequeñas en el abdomen, ¿no? Y para lo cual, primero se insufla el abdomen, la cavidad abdominal. ¿En qué consiste insuflar? Es insuflar o ingresar CO2, ¿no? A través del insuflador de CO2 a la cavidad abdominal, de tal modo que se infle a una determinada presión, usualmente es 14, por ejemplo, y le permite o le da el espacio al cirujano para poder hacer, por ejemplo, la separación de la vesícula con respecto al hígado, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, durante esta operación, ¿no? Como ustedes ven con todas las mangueras y los cables, de repente en la pantalla no se vio nada, se veía oscuro, ¿no? O prácticamente se veía como si no hubiera nada. Y ahora, obviamente, en plena cirugía, el personal de la salud está preparado para la cirugía, pero no para algunas situaciones de este tipo, ¿no? Entonces llaman al ingeniero y una operación que puede ser mínimamente invasiva se puede convertir en una operación abierta, ¿no? Y yo creo que estos casos se van a dar en muchos sitios, ¿no? Y creo que a nadie le gustaría que si su paciente o su familiar va para una operación mínimamente invasiva salga con un corte, ¿no? Debido a una operación que se llama abierta. Entendemos también la desesperación de los profesionales de la salud. Y ahí viene la presencia del ingeniero biomédico. Que venga el ingeniero biomédico para que nos solucione. No nos olvidemos que el paciente está anestesiado, ¿no? En la sala de operaciones, no solo están las personas que ven ahí, y todos efectivamente te están mirando, así como te están observando. Hay los profesionales de verdad, el anestesiólogo, está el médico principal, está el médico asistente, está la enfermera instrumentista, está la enfermera circulante, entre otros, que pueden ser algunos alumnos. Y tú tienes que solucionar rápido, porque si no vamos a tener que abrir, ¿no? O suspender la cirugía, y haber preparado a un paciente para que luego se le suspenda la cirugía es un tema complejo. Entonces nos toca a nosotros saber por qué sigue la imagen. Entonces, si nos tenemos que tener un rápido análisis, ¿no? ¿Qué puede ser? Se malogró el televisor, se malogró el monitor, se malogró la cámara tiene un cable de fibra óptica que va conectado a la fuente de luz para que le dé iluminación a la cámara dentro de la cavidad. Puede ser que se queme la cámara. Pero también puede ser de que la cavidad simplemente perdió aire y ya se aplanó. Y al aplanarse ya no ves nada, ¿no? Ya recibes un espacio, ya no ves nada. Los médicos obviamente no pueden seguir porque no veían nada. Y uno, al observar con más detenimiento, lo que les cuento es una experiencia propia, ¿no? Yo estuve en esa sala de operaciones hace casi 20 años, ¿no? Yo soy el ingeniero que me decía, ingeniero, ¿qué hacemos? Entonces simplemente había que observar y simplemente deducimos, primero, que lo más probable que sea es que se deba a que la cavidad ya está aplanada y no hay nada de iluminación, de forma de iluminar ahí. Entonces, hay que hacer que se insufle nuevamente la cavidad. Pero ¿por qué no se está insuflando si el insuflador está encendido? ¿No? Había que revisar todas las conexiones y logramos ver que la manguera que insufla tenía una fisura y por ahí se estaba yendo el aire. Entonces, al perder el aire, obviamente, pues ya se había ido el CO2 y estaba plano. Entonces, obviamente, en ese análisis se le pidió a la enfermera que la pase por otra manguera, se hizo la conexión, obviamente son mangueras estériles. Y se pudo insuflar correctamente y se continuó con la operación. ¿Se dan cuenta que en ese momento yo no puedo ponerme a descartar el monitor, no puedo ponerme a descartar la cámara si está mala o no, traer otra cámara o reemplazar el cable de fibra óptica? Tenemos que tener una secuencia de qué es lo primero que hay que descartar, y para eso el ingeniero biomédico tiene que conocer completamente cómo funciona todo el sistema. Y conocer también los insumos, ¿no? Porque estas mangueras, estos accesorios son insumos o material médico, ¿no? Gracias a Dios se solucionó rápidamente el problema, se culminó con la operación.
laparoscópica, no hubo necesidad de convertirla en operación abierta y todos salimos muy contentos del quirófano, ¿no? Esa es una experiencia que le tramitó donde se puede ver la importancia del ingeniero biomédico, no solo en el campo, el ingeniero biomédico también está en el área de gestión, ¿no? En los hospitales. Bueno, y ahora en la etapa que acabamos de pasar hace unos años, solo nos queda darle las gracias por escuchar esta presentación y también mostrarles el trabajo que realizaron los ingenieros biomédicos durante la etapa del COVID, ¿no? Una función muy arriesgada, ya que tenían que ingresar completamente cubiertos a áreas COVID, porque no nos olvidemos que los equipos de diagnóstico por imágenes, como los ecógrafos, los tomógrafos y los mamógrafos, son equipos que están en el área de diagnóstico por imágenes y son las áreas que recibían a los pacientes COVID porque había que diagnosticar cuál era el estado de sus pulmones. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta situación donde se vio con mayor importancia el realce